Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, ahí comparto. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pudieron leer? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la vez pasada o sobre lo que leyeron? Si no, Valeria, empiezo con... Sí, perdón, no, yo quería confirmar si era que había que, en teoría, terminar el capítulo 4, si era eso o era todavía más lo que, para esta clase al menos. no, era terminar el 4, si no me equivoco. El pedacito que faltaba del 4, porque el capítulo 5 creo que ya es Adam Smith. Claro, sí, por eso, perfecto, Sí, gracias. sí, era terminar el 4. Así que bueno, entonces empezamos con los fisiócratas, que era lo que donde habíamos quedado otra vez. Y, y si llegamos, que creo que sí, vamos a hacer algo de la ilustración y después ya viene Ansmi. Bueno, ahí les empiezo a... Bueno, los fisiócratas yo les hablé un poco la otra vez al pasar cuando estábamos viendo los otros autores. eh, bueno, lo interesante de los fisiócratas, una de las cosas interesantes es que son la primera escuela o corriente de pensamiento que consciente, digamos, de su homogeneidad, es decir, que se constituyen, digamos, como una escuela de pensamiento en el sentido que reconocen que todos tienen cierta base de ideas comunes eh, y tenían órganos para defender sus ideas como las revistas. Una era el Journal de la Culture, la revista sobre agricultura, y otra eran las efemérides del ciudadano, eran dos revistas francesas que difundían las ideas de los fisiócratas. Es decir, que ya, eso después ya tal vez empieza a ser un poco más común, ¿no? Ahora es súper común, sí. Si ustedes miran las revistas de economía, tienen el Journal of Post-Keynesian Economics, por ejemplo, que es de los keynesianos, y varias, ¿no? Schumpeterian Economics, bueno, hay como revistas de distintos enfoques o de distintas escuelas. Eh, pero bueno, los primeros que hicieron esto, digamos, fueron los fisiócratas, que tenían sus propias revistas. Así es, todos difundían sus ideas antes, siempre los autores intentaban difundir sus ideas de alguna manera, pero esta cosa de tener una revista propia, donde habían varios autores que pensaban más o menos lo mismo, que tenían una base en común, los que lo hacen son fisiócratas, que se agrupan en torno a Quesnay, era un médico francés de la corte de Luis XV y que es recordado, no sé si ya habrán escuchado hablar eh, alguna vez del Tableau Économique, que bueno, es lo más conocido de Quesnay, digamos, aunque escribió bastante, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco mejor, el Tableau, que es una tabla, sí, como una especie de esquema. Ahora yo les puse una reproducción ahí que mucho no se ve, pero bueno, más o menos para que vean cómo era el original, y es por lo que más se lo recuerda. La escuela de los fisiócratas igual duró poco, porque en realidad nace aproximadamente en 1757, se pone esa fecha como comienzo porque es eh, la fecha del encuentro entre Quesnay y el Marqués de Mirabeau, que fue el principal difusor de las ideas de Quesnay. Entonces el encuentro este se considera importante porque a partir de ahí Mirabeau empezó a difundir mucho las ideas de Quesnay, entonces se considera ese como el inicio de la escuela fisiócrata. Eh, y se considera el final cuando sale la riqueza de las naciones en 1776. Así que, bueno, en 25 años, digamos, de los 25 años, nació
aproximadamente 1757 y ya la riqueza de las naciones se va apagando, digamos. Los fisiócratas eran autores que, como ya les había comentado un poco la vez pasada, atribuían un rol muy importante al desarrollo de la agricultura porque lo consideraban el único sector económico capaz de producir un excedente. Es decir, de producir un valor por encima de sus insumos. Lo que tienen de interesante es que, al igual de los predecesores ingleses, de los autores que vimos la vez pasada, abandonan la idea ya del excedente como producto del comercio que tenían los mercantilistas y buscan el excedente en la producción. Y haciendo esto van a llegar a la conclusión de que el único sector capaz de producir ese excedente, que llamaban produit net, producto neto, es la agricultura. En realidad, bueno, esto tiene que ver también un poco con el contexto histórico, porque escribían en una época en la cual veían que Francia había comenzado a quedar un poco relegada económicamente con Inglaterra. Bueno, algunos atribuían esto a distintas causas, pero algunas eran que tenía un sistema de impuestos muy complejo, que recaía sobre los productores, el hecho de que la iglesia y la nobleza no pagaban impuestos, el retraso agrícola en comparación con Inglaterra, y los fisiócratas, básicamente, esta es la causa principal a la que atribuyen el retraso de Francia con respecto a Inglaterra, el retraso agrícola, porque decían que Inglaterra tenía una estructura mucho más productiva agrícola, en cambio Francia todavía tenía sistemas que funcionaban como un sistema cuasi feudal, y debía modernizarse esta agricultura para poder tener, digamos, una riqueza comparable a la de los ingleses. Políticamente, los fisiócratas tenían una idea de orden natural, que no debía ser alterado, digamos, por las deficiencias de la acción humana y en particular por la legislación, y parte de este orden natural era también la propiedad privada. No discuten el absolutismo de los gobernantes, básicamente lo de ellos va a estar centrado en mejorar la productividad agrícola. Como les comentaba antes, el principal autor de esta escuela, o el fundador, es François Quenet, que era un médico que nació en 1711, y había ya publicado otras obras antes, había escrito sobre medicina, con sus obras sobre medicina ya se había hecho una reputación bastante importante, ya era, antes de escribir sobre economía, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, de la Royal Society de Londres, que era también otra sociedad que empleaba a los intelectuales de la época, y recién a partir de 1750 se comienza a interesar por cuestiones económicas. Escribió algunas entradas para la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que era una enciclopedia muy, muy famosa en la época, de donde Adam Smith va a sacar el ejemplo de la fábrica de las agujas, que vamos a ver cuando vamos a decir, pero ya lo escucharon en algún momento. Y ahí había escrito también su primer ensayo económico sobre los granjeros, en 1756. Pero bueno, a pesar de que escribió varias obras, y también varias obras económicas, no solo varias obras en general, incluyendo medicina, etcétera, siempre se lo recuerda por este tableau économique, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. La idea principal de Quenet era que los granjeros, usando tecnología, o sea, no como de la nada, digamos, podían obtener de la tierra un producto cuyo valor excedía los costos de producción, es decir, un excedente, mientras que los productores manufactureros solo transformaban la materia prima sin agregar ningún valor. Con esto se abandona, como les decía, la idea mercantilista de un balance comercial como única fuente de riqueza, porque la agricultura puede producir riqueza, puede producir un producto neto, es decir, más que los costos de producción. Entonces, Quenet ve grandes potencialidades en una revolución agrícola y se empieza a poner por esto también al mercantilismo, sobre todo al colbertismo. En Francia, el ministro que había aplicado las políticas mercantilistas era Colbert, que había liberalizado la importación de materias primas, había puesto derechos sobre las importaciones de manufacturas. Entonces, estos derechos, por ejemplo, sobre las importaciones de manufacturas, estimulaban al sector de las manufacturas, pero Quenet, como decía que este sector no agregaba valor, decía que no era un sector económico que había que estimular, y en cambio que liberalizando, por ejemplo, la importación de alimentos, esto hacía que bajase el precio de los alimentos, y él, al contrario, pensaba que como la agricultura era el único sector productivo, sus precios deberían ser altos. Entonces, lo que quería hacer era tomar medidas que mejorasen la rentabilidad del sector manufacturero y en vez de tomar medidas que mejorasen la rentabilidad del sector manufacturero, mejorar la rentabilidad del sector agrícola.
Y para esto había que mejorar los precios del sector agrícola. Entonces, para esto había que permitir al sector agrícola exportar libremente, pero no había que permitir las importaciones libremente de productos agrícolas porque esto sí iba a bajar el precio. Y si los precios del sector agrícola eran bajos, los campesinos no se iban a ver estimulados a invertir y a mejorar la producción, digamos. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno es estimular el consumo de bienes alimenticios, de subsistencia, en lugar de el consumo de bienes de lujo manufacturados. Entonces, al ser el sector agrícola el único productivo, era importante que sus precios agrícolas fuesen altos para estimular la producción, para que tuviesen estímulos para invertir los productores. Y entonces es interesante que para los fisiócratas los precios elevados de los alimentos o del sector agrícola son la causa, una de las causas de la abundancia económica. Mientras que después vamos a ver que Adam Smith y los clásicos, los precios altos los van a relacionar con la escasez. Van a decir que el precio de una mercancía es alto es porque es escasa en relación a la demanda. Para ellos, el hecho de que fuese alto era bueno porque estimulaba la producción del único sector productivo del mundo. Así que bueno, acá vemos una diferencia con lo que después van a ser los clásicos, ¿no? Hay algunos que dicen que Keynes puede considerarse, junto con Adam Smith, el fundador de la economía política clásica, por esta noción de excedente y de reproducción de la economía que tenía. Siempre esta cosa de quién es el primer clásico, dónde empezó la economía clásica, bueno, como les comenté la otra vez, es una cosa, no hay unanimidad, digamos, bastante discutida. Así que bueno, entre esas discusiones hay quien dice que Keynes ya se puede empezar a considerar uno de los fundadores de la economía clásica, porque consideraba decisivo el papel de la acumulación de capital y la productividad del trabajo en el proceso productivo. Porque hay una cosa que ahora lo voy a explicar mejor, pero a veces se confunde este hecho de que los fisiócratas pensaban que la agricultura era el único sector productivo con una idea de que la agricultura, de que digamos de que los bienes agrícolas son un regalo de la tierra o algo que surgía de la nada, pero en realidad no. Vamos a ver que Keynes le da mucha importancia a la acumulación de capital. A ver, alguien me está preguntando por el chat, ¿eh? Escuchar como que también para explicar las determinadas condiciones económicas, así como la antes. Pero un poco compleja la pregunta. Me gustaría más que me la hagas oral, porque ustedes lo ven todos en el chat, ¿no? Sí, muchos de estos ejemplos que... no tienen micrófono, bueno, no importa, no te preocupes. Muchos de estos ejemplos se siguen usando, o sea, y a veces es difícil también encontrar quién fue el primero en usar. Vieron que había mostrado la paradoja de el agua y las arenas de una playa de Japón, en algún autor, otro del agua y los diamantes, y no todos las usan igual a veces, además. Pero sí, son cosas que muchas veces se siguen usando y se encuentran hoy en los manuales de microeconomía. Después uno, bueno, puede, digamos, mirarlo críticamente o tomarlo así como viene, pero sí, muchos de estos se siguen usando. Si uno va a ver en la historia del pensamiento, muchas de las ideas de hoy y de los debates de hoy, si uno va a ver, los puede rastrear hasta muy atrás en el tiempo. También en los debates monetarios, cada vez que pasa, o no sé, algo en la economía y por ejemplo, con el Banco Central. Yo doy una optativa sobre eso, sobre la historia de las ideas monetarias y del Banco Central, etcétera. Cada vez que se empieza a discutir que si el Banco Central tiene que ser independiente, no tiene que ser independiente, la emisión, etcétera. Ese tipo de discusiones, si uno las va a rastrear en la historia del pensamiento económico, son viejísimas. Y a veces los ejemplos que se usan también son siempre los mismos. Muchas veces no se usan de la misma manera, distintos autores los usan para explicar distintas cosas. Sí, del agua y los diamantes es una cosa típica. Así que sí, sí, se siguen usando hoy en día. Bueno, estaba diciendo... Me olvidé. Buenísimo. El tema de la tecnología de la acumulación en capital en Keynes. Bueno, ahora vamos a ver que no es tampoco, que no pensaba que la agricultura era el único sector productivo, porque de la nada nacían cosas solas en la tierra, digamos, sino que consideraba muy importante la acumulación de capital en ese sector para el desarrollo económico y la posibilidad de reproducir el sistema económico y además crear un excedente.
El tablero económico también es famoso porque Keynes fue uno de los primeros, siempre decir que fue el primero, tal vez es un poco inexacto, pero sí uno de los primeros en considerar las interrelaciones productivas que unen a los diferentes sectores que tienen medios de producción heterogéneos. Bueno, la mejor tecnología para Keynes se encontraba en el sector agrícola y en el sector manufacturero era estéril porque simplemente transformaba materias primas sin agregar valor. Y la división de la sociedad que va a hacer Keynes va a ser en sectores económicos o productivos, donde está por un lado la clase productiva, que son los campesinos y los granjeros, la clase estéril, que van a ser los artesanos, los trabajadores manufactureros, los comerciantes, y los aristócratas, que son los que se quedan con el excedente obtenido en el sector agrícola y que incluye también a la nobleza y al clero. Es una división que es muy parecida a la que vimos en Cantillon, pero distinta a la de los clásicos, que después van a dividir la economía en trabajadores, capitalistas y rentistas. O sea, el trabajador, no importa a qué sector pertenece, es el trabajador, digamos. Puede ser un trabajador agrícola, un trabajador manufacturero, no importa, es el trabajador por un lado, los capitalistas, que pueden ser de cualquier sector, puede ser un capitalista que invierte en el sector agrícola, o en una fábrica, o en una empresa comercial, los rentistas. Es decir, que es otra división que se hace de la sociedad. Así que bueno, estas son más o menos las ideas básicas. El tableau économique es la obra más importante de Keynes, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Hay una cosa que a mí me gusta un poco resaltar, perdón, que es que muchas veces se enseña el tablero económico así suelto, como que, bueno, este es el tablero económico y te tiran ahí la tablita. Pero bueno, no es el tablero económico un resumen de las ideas de la fisiocracia, es como un elemento más, digamos, dentro de la fisiocracia, pero conviene examinarlo en el contexto de ideas de Keynes porque, bueno, no es en sí, tal vez ni siquiera, o sea, es como ilustra algunas de sus ideas, pero no es que sea lo único importante de la fisiocracia que listo, te tiro el tablero y ya está. El tablero, bueno, tiene varias ediciones. Ahí la primera se piensa que es de 1766, pero además publicó muchas otras obras, El Derecho Natural, otra que se llama Memoria sobre las ventajas de la industria y del comercio, Diálogos sobre el trabajo de los artesanos. Bueno, tiene bastantes obras publicadas de economía, como les decía, también de medicina, pero bueno, no las consideramos en nuestro caso. Bueno, principalmente, o sea, su idea principal era que era productivo, una actividad que produjese un excedente por arriba de los costos necesarios para la producción. Y esto ya lo establece en su primera obra económica que se llama Granjeros, Fermier, y ahí dice que no es que toda la actividad agrícola es productiva. O sea, la actividad productiva es la que obtiene un excedente. Entonces dice que la actividad agrícola productiva es la actividad productiva a gran escala que utiliza tecnología avanzada, que él llama gran gran cultura, digamos. La petite culture de pequeños granjeros no era productiva. Dice, si los granjeros no invierten, no tienen capital, etcétera, esa, por más que sea agrícola, no va a ser una actividad productiva. Entonces, esto que les decía que no es que la producción agrícola es un regalo de la naturaleza y que cualquier actividad agrícola es productiva. La agricultura es productiva bajo ciertas condiciones. Tiene que ir acompañada de trabajo y de capital. Entonces, está garantizada la productividad de la agricultura solo si se adoptan ciertos métodos avanzados de producción. Por ejemplo, invertir en capital fijo, lo cual, por ejemplo, para que eran los caballos, decía, bueno, si se usan caballos en lugar de bueyes, eso va a ser más productivo, eso es una inversión en capital fijo. Entonces, la prosperidad de Francia no es que dependía simplemente de tener un sector agrícola, sino que había que abandonar el sistema semifeudal que todavía imperaba en algunas regiones y difundir la agricultura a gran escala, que era la que permitía adoptar métodos más avanzados de producción y garantizar una productividad mayor. El capital necesario para la producción era descrito como los adelantos, o los avants, como le decía Keynes, que eran los medios de producción que había que adelantar para obtener el producto. De estos adelantos, digamos, del capital que había que invertir, estaban los adelantos anuales, que eran los salarios de la materia prima, y los adelantos originales, que eran los instrumentos de producción durables, lo que hoy diríamos inversión de capital fijo, digamos, como caballos, establos, herramientas, qué sé yo.
Entonces estaban estos dos tipos de capital, lo que llamaríamos capital fijo y capital circulante, los avance primitifs y los avance anuales. Y la agricultura era productiva, se podía obtener un producto neto, es decir, si los adelantos anuales iban acompañados de una proporción adecuada de capital fijo y estas dos cosas juntas, digamos, lo necesario para la reproducción del sistema, eran superadas por el producto total. Es decir, se obtenía un producto total que fuese superior a los adelantos anuales y una cierta proporción adecuada de capital fijo. Entonces, lo interesante es justamente que resalta los conceptos de capital, de producto neto y de reproducción del sistema económico. O sea, si el sistema solo se reproduce, no hay producto neto. En cambio, si el sistema produce por arriba de sus costos de producción, ahí va a haber un producto neto. Y esto es una cosa donde los clásicos van a poner mucho énfasis. A diferencia de, me parece que me adelanté una diapositiva. Bueno, no sé, me parece que me perdí. Me parece que me había perdido una diapositiva en el campo. A diferencia de los mercantilistas, entonces, para que la riqueza no se origina del intercambio, el intercambio, así como los manufactureros, lo único que hacen es transformar materia prima en otra cosa de igual valor, los comerciantes también hacen lo mismo, intercambian mercancías de igual valor. Entonces, la actividad de los comerciantes es estéril, porque no producen nada por encima de costos de producción. Simplemente intercambian cosas de igual valor. Y además, dicen, estos comerciantes causan daño a la economía porque se le otorga demasiado poder a los comerciantes. Entonces, bueno, tenía como una visión muy negativa de los comerciantes. De los manufactureros no tanto, porque decían, bueno, está bien, es una clase estéril, pero igual son necesarias los manufactureros. En cambio, los comerciantes sí tenían una visión mucho más negativa, porque decía que tenían mucho poder en el sistema económico. Así que, bueno, como les comentaba, el sector manufacturero también era estéril, porque solo transformaba bienes ya existentes y no generaba riqueza. La riqueza ya no es un stock, como eran los mercantilistas, sino que es un flujo anual de productos, y el flujo anual de productos constituía el Producto Nacional. Y es interesante que los precios que usa para medir este producto son los precios utilizados en el primer acto de intercambio de la producción agrícola. Los precios entre los granjeros, productores y los comerciantes mayoristas. Porque después decía que los demás comerciantes, en realidad lo único que hacía era aumentar el precio, pero sin generar nada nuevo. Entonces el valor y la nueva riqueza hay que medirla con los precios del mercado mayorista. Y todos los intercambios posteriores, sin embargo, son pura circulación y no agregan nada al Producto Nacional. Lo único que agrega valor es el primer acto de venta de la producción agrícola a los comerciantes mayoristas que les compran directo a los productores agrícolas. Para medir estos precios, Kennedy distinguió entre dos tipos de precio: el precio fundamental, que era el precio que correspondía a los costos de producción, que eran los salarios de subsistencia, las materias primas y la amortización del capital fijo, los impuestos y la renta de la tierra, es decir, los costos de producción, y el precio de mercado, que era el establecido para el mercado. Estaba el mayorista, que pagaban los comerciantes a los productores, y el precio final, que era el que pagaban los consumidores finales a los comerciantes. Así que, bueno, está esta distinción de nuevo, que siempre con distintos nombres, pero entre distintos tipos de precio, ¿no? Precio, en este caso, precio fundamental y precio de mercado. Adam Smith lo va a llamar precio natural y precio de mercado. La ganancia del comerciante simplemente era profit upon alienation, que es un concepto que vamos a ver que cada tanto aparece en algunos autores, que vendría a ser el de hacer una ganancia solamente por diferencia de precios entre la compra y la venta, sin realmente hacer ninguna actividad productiva, simplemente por una diferencia de precios, ¿no? En cambio, decía, la ganancia del granjero era la diferencia entre el precio fundamental, o sea, sus costos de producción, y el precio mayorista que le vendía al comerciante mayorista. Entonces, este precio mayorista debía ser lo suficientemente alto para garantizar una ganancia a los granjeros y estimularlos a invertir. Esa era, digamos, la conclusión de política a la que va a llegar.
Bueno, ahora, interrúmpame si tienen alguna pregunta, vamos directo al famoso Tableau Économique. Hay varias ediciones, la última no, se descubrió hace menos poco, o sea, la primera en realidad, pero que se descubrió última. Se descubrió que la primera, la que se pensaba que era la primera edición, era la segunda, y que la primera edición era una copia que Kenny había distribuido entre conocidos, que contenía una tabla, y estaba acompañada de una serie de máximas para mantener el estado de prosperidad de la nación. Es más o menos esta primera edición de 1758-59. Y bueno, hay otras dos ediciones. Después, la que más conocida, y esta tablita está sacada que les puse acá la foto de la tercera edición, el tablero se hace conocido como la publicación por parte del Marqués de Mirabeau, que antes, en un libro que se llama Friend of Mankind, y después en otro libro que se llama Rural Philosophy también. Rural Philosophy lo escribieron juntos, Kenny y Mirabeau. Bueno, y en estos libros es que se comienza a difundir el Tableau Économique. Después, en 1766, Kenny publicó un análisis de la fórmula aritmética del Tableau Économique, etcétera, etcétera, un nombre larguísimo, donde reformula el Tableau Économique. O sea, hay muchas versiones del Tableau Économique. Ustedes tal vez agarran manuales distintos o libros distintos, ven diferencias, pero también porque hubo muchas ediciones y muchas diferencias, y además no hay una tabla sola. Esta es la más conocida, pero hay también unas fórmulas, unos cuadritos, hay como bastantes cosas distintas, entonces puede ser que si ustedes agarran distintos manuales, bueno, haya diferencias también por eso. Pero bueno, básicamente en todas las versiones lo que sí hace es describir la circulación y la reproducción de una economía ideal, donde él consideraba que se habían aplicado las políticas recomendadas por los fisiócratas. Entonces lo que hacía era describir las condiciones necesarias para la reproducción del sistema. Es una obra que influenció a muchos economistas, la del Tableau Économique, por ejemplo, Marx, y también inspiró, no sé si ya lo vieron en alguna materia, el sistema Input-Output de Leontief, también estuvo inspirado en el Tableau Économique. En esta imagen que les puse, no sé, tal vez no se ve muy bien, pero es más o menos para que vean el esquema en zigzag de que se habla tanto. Esta es para mí la que se entiende un poco mejor, la de la tercera edición del Tableau, donde las tres columnas representan a los tres sectores productivos: terratenientes, clase productiva, es decir, agricultores, y la clase estéril. Las líneas descendientes son diagonales que representan los intercambios entre sectores, y se muestra cómo al final del periodo se asegura la reproducción del sistema. Después en otras páginas del Tableau, no en todas las ediciones, pero en algunas se explica un poco la tabla, hay como también unas fórmulas, etc. Pero bueno, lo que representa este esquema para los fisiócratas es la reproducción y circulación de mercancías en una economía ideal, digamos. Una economía que para ellos era la ideal. Yo acá en el PowerPoint les hice, para que se entienda, una cosa bastante simple, bueno, que es la que más o menos van a ver cosas de este estilo en distintos manuales, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero más o menos una forma más simple de mostrar qué es lo que se ve en el Tableau Économique. Empieza el Tableau, lo que sería la fila de arriba, de donde después sale todo ese zigzag, una situación inicial, digamos, donde la clase terrateniente tiene 2 unidades de dinero que habían recibido en el periodo anterior por el pago de rentas por el uso de la tierra por parte de la clase productiva. La clase estéril tiene 3 unidades de productos manufacturados que produjo en el periodo anterior, y la clase productiva o agrícola tiene 3 unidades de productos agrícolas y 2 de materias primas que fueron también producto del periodo. Esa es la situación inicial. Entonces, para que pueda volver a comenzar el ciclo productivo, la clase productiva necesita bienes manufacturados, la clase productiva son los productores agrícolas, como vestimenta y herramientas, por ejemplo, no pueden producir solo a partir de la materia prima, porque en una economía productiva necesitan también herramientas y bienes de capital, además de vestimenta para vivir, y necesitan además los agricultores poder pagar la renta de la tierra. Por otro lado, los trabajadores manufactureros necesitan alimentos para subsistir durante todo el periodo y materia prima para volver a iniciar el proceso productivo. Y la clase aristócrata, por otro lado, para pasar este siguiente periodo, va a necesitar alimentos y bienes manufacturados para vivir. Entonces, lo que describe el Tableau es cómo cada uno tiene lo que necesita, cómo son los intercambios entre sectores, y al final
se vuelve, se termina en una situación final igual a la situación inicial. Entonces, en primer lugar, ahí les paso de diapositiva, ahora les voy a pasar bastante rápido, son bastantes diapositivas. En primer lugar, los terratenientes, que son los que tienen el dinero, lo que van a hacer es comprar alimentos a los granjeros y bienes de consumo a los productores manufactureros. Entonces, se deshace de sus dos unidades de dinero, digamos, para comprar alimentos por un lado y manufacturas por otro. Entonces, después del primer intercambio, queda esta situación. Y en segundo lugar, la clase productiva necesita además comprar a los productores manufactureros, ahora que tiene dinero, porque en la situación inicial no tenía dinero, tenía solo bienes agrícolas y materia prima, ahora que tiene dinero, le compra a los productores manufactureros las herramientas y la vestimenta que necesita para el proceso de producción, y lo hace con el dinero recibido de la clase terrateniente. Entonces, después de este segundo intercambio, así queda la situación. Y ahora la clase estéril, que necesita también alimentos para subsistir y materia prima para producir en este periodo productivo, con sus dos unidades de dinero le compra toda la clase agrícola. Entonces, usa el dinero para comprar A, que son los bienes agrícolas, y MP, que son las materias primas, y así queda la economía después del segundo intercambio. Entonces, la clase aristócrata tiene lo que necesita para subsistir, y puede empezar el proceso productivo, digamos, porque la clase terrateniente tiene los alimentos y manufacturas para sobrevivir durante el periodo, la clase estéril tiene lo necesario para subsistir y producir alimentos y manufacturas y materia prima, y el sector agrícola tiene también lo necesario para subsistir, materia prima para producir y dinero que lo necesita para pagar la renta de la tierra a los terratenientes. Así que bueno, cada uno tiene lo necesario para empezar el proceso productivo y al final cada uno pudo producir lo que producía durante el proceso y el sistema vuelve a la situación inicial, digamos. La nobleza consumió los alimentos y las manufacturas y recibió el dinero de la renta de la clase productiva, la clase estéril consumió la materia prima para producir y los alimentos y manufacturas que tenían para subsistir durante el periodo, y produjeron 3 unidades de manufacturas, y la clase productiva consumió los bienes que tenía para subsistir, pagó la renta de la tierra y produjo de nuevo 3 unidades de alimento y 2 de materia prima. Entonces, este es como un esquema de reproducción que, bueno, como les decía, distintos manuales tienen distintas versiones de este proceso, digamos, tal vez un poco más resumida. Yo hago varias diapositivas porque me gusta como poner cada paso, pero en realidad no es que los fisiócratas hayan dicho que este tiene que ser el orden en que suceden las cosas, como podemos hacerlo simultáneo, pero yo por claridad me gusta hacerlo paso a paso. Entonces, bueno, en definitiva, la cosa termina con el sector manufacturero, que con 2 millones, vieron que a cada unidad le atribuye un valor que no es siempre el mismo en todas las ediciones de su obra, pero no importa, pongámoslo en 1 millón cada uno. Entonces, en definitiva, el sector manufacturero con 2 millones de insumos produjo 2 millones de manufacturas, es decir, que no agregó valor. En cambio, el sector agrícola con 3 millones de insumos produjo 5 millones de productos. Y los 2 millones de producto neto van a parar a los terratenientes bajo la forma de renta. Entonces, bueno, ese es, digamos, como cierra la reproducción del sistema económico paralelo. Entonces, bueno, como para resumir un poco las ideas de los fisiócratas, la riqueza nacional francesa solo podía crecer con una inversión sustanciosa en la agricultura, o sea, no es correcta esta idea de que para los fisiócratas, como que la agricultura era productiva porque la tierra de la nada producía cosas, sino que se requería una inversión y trabajo. También había que asegurar un buen precio a los granos para que los agricultores tuviesen estímulos para invertir, y por esto proponían la libertad de exportar granos, porque así con la competencia de los compradores externos el precio de granos se iba a mantener alto. Y además esto iba a permitir la creación de un círculo virtuoso de reproducción donde los altos ingresos del sector agrícola iban a estimular cada vez más inversiones, generando cada vez mayor productividad. Así que bueno, esto es
como la idea principal, digamos. En cambio, no van a favorecer el libre comercio de manufacturas, porque decían que si entraban muchas manufacturas baratas, se estimulaba el comercio ese improductivo en vez del producto de productos agrícolas. Así que bueno, esta es más o menos la idea principal. Y el hecho de que, bueno, desafió la explicación mercantilista de la riqueza en términos de balance comercial positivo, sino que la riqueza provenía de una economía, de un sector económico productivo, provenía de la producción y de un sector en particular, y bueno, les contaba, interesante es el análisis de la reproducción del sistema económico, de la acumulación de capital, de la productividad, etcétera, que va a ser un poco la base de lo que va a ser después la teoría clásica del excedente, lo que no quiero decir que todo derive de Keynes, sino que bueno, va a ser uno de los autores que va a contribuir a este enfoque, como otros que ya vimos, algunos que vamos a ver ahora más adelante. Así que bueno, este es más o menos lo que les quería comentar sobre la fisiocracia. Otras ideas interesantes y que vamos a ver en los autores clásicos son la distinción entre trabajo productivo y improductivo, aunque no va a ser la misma en todos los autores, así como les dije que está esta distinción entre precio natural o precio fundamental y precio de mercado, con distintos nombres en distintos autores, que va a estar también Adam Smith. Esta noción de trabajo productivo e improductivo, que no coincide en todos los autores, cada uno lo define de una manera distinta, pero la distinción está también en los clásicos. Para Smith y para Ricardo, también va a haber tipos de trabajo que son productivos y otros que son improductivos. Así que bueno, esto es interesante porque es uno de los elementos que necesita una clásica. Como les comentaba, bueno, la concepción de la riqueza como stock de como flujo anual de producto y no como stock de metal precioso. Esta cosa del periodo de producción, nosotros decimos, para facilitar que es un año, bueno, pero esta cosa de que lo importante es lo que se produce en un cierto periodo de producción, que es un flujo de producto en un cierto periodo, no tiene nada que ver con la noción mercantilista de el stock de metales preciosos o el balance comercial positivo para stock de metales preciosos. O sea, esta noción de que la ganancia se produce durante la producción y que en el intercambio simplemente se intercambian cosas ya producidas antes, o sea, no se agrega nada nuevo, sino que el valor se agrega durante la producción y después el intercambio simplemente son cosas de igual valor. Así que bueno, estos son conceptos que van a ser interesantes y que después vamos a volver a ver en la economía clásica. Tiene varios discípulos que o sea, yo como fisiocracia les digo unas ideas generales y les presento solo a Kené, porque si nos ponemos a ver otros 4 o 5 autores que básicamente dicen cosas muy parecidas, todos, siempre entre autores hay diferencias, digamos, pero esta es la base, si nos vamos a ver uno por uno, no llegamos a hacer nada, así que quiero presentarles más o menos bien uno de los autores, y si a alguien le interesa saber algo de los discípulos de Kené, me puede preguntar o puede ver en algún manual, pero bueno, por eso se dice que es una escuela, no es que la fisiología es solo Kené, es una escuela, pero bueno, las ideas básicas son estas. Así que bueno, con esto terminaríamos la parte, bueno, acá les puse una bibliografía optativa de estas dos clases, la pasada y la de ahora, por si alguien quiere mirar. Estas son las obras de los autores que nombré, que están, espero que los links sigan siendo válidos, si no me pueden preguntar, si a alguien le interesa mirar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Si no tienen preguntas sobre esto, me gustaría empezar con la ilustración, porque no sé si lo llevamos a ver todo, pero bueno, si podemos más o menos terminar o ver bastante hoy, podemos tal vez ya empezar con Adam Smith la próxima. Así que empezaría con eso. Mejor. Les comparto ya la presentación sobre la ilustración, si no tienen preguntas sobre esto.
Bueno, la ilustración. Esta es una clase, no sé, cuando yo estudié pensamiento económico no se daba una clase sobre la ilustración, pero bueno, después, no sé, últimamente se le empezó a dar mucha importancia porque en realidad, por la importancia que se le da a Adam Smith, digamos, y porque Adam Smith es como un producto de la ilustración, sobre todo la ilustración escocesa. Así que bueno, a mí me gusta siempre decir algo sobre la ilustración. No, o sea, tal vez no terminamos, estoy viendo que es un poco largo, tal vez no terminamos hoy, pero bueno, ya así la próxima lo terminamos y empezamos tal vez con la primera parte de Adam Smith. Es en realidad, yo acá les puse, ¿dónde está? Les puse la carátula de la tapa de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, porque la ilustración es una época en la cual se empiezan, entre otras cosas, a difundir mucho las enciclopedias. Como les comentaba Adam Smith, el ejemplo de las agujas, muchos dicen que en realidad nunca fue a esa fábrica de agujas que él describe, sino que es un ejemplo que él sacó de una enciclopedia. Vimos que Quenet también había escrito para enciclopedias, y es como la época digamos, del conocimiento enciclopédico, la ilustración. Así que bueno, vamos a ver que, como pasa con todos los movimientos intelectuales, la ilustración presenta variantes de país en país. Obviamente no puedo profundizar en todos, solo les quiero mostrar unos ejemplos. Si alguien quiere profundizar o hacer algo para el trabajo final, me dice. Y sí quiero un poco más tal vez decir sobre la ilustración escocesa, porque es la que tuvo tanta influencia de eso vamos a hablar un poquito más. Tal vez puedo hablar de la francesa y de la italiana hoy y dejar la escocesa para la próxima. Ahora vemos un poco hasta dónde llegamos. Así que bueno, la ilustración es, no sé si ya, me imagino que lo habrán visto en algún momento de sus vidas, la ilustración, como movimiento cultural, digamos, que surgió hacia mediados del siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido justamente como el siglo de las luces, por este movimiento que se caracterizaba mucho por la fe en el progreso material, por el progreso social de la humanidad guiado por la razón. Se adopta el racionalismo, digamos, como metodología predominante, que es una herramienta que provenía de la herencia de Descartes, digamos, progreso basado en la razón, ¿no? En la fe del progreso material, del progreso científico. Hay muchos progresos científicos en esta época. Entonces, se empieza a estudiar mucho cuáles son las motivaciones de la acción humana, cuáles son las consecuencias del comportamiento individual sobre la sociedad. Esto, bueno, pasa porque bueno, empieza a haber un progreso económico importante, un desarrollo importante del capitalismo, entonces se empieza un poco a discutir también sobre, bueno, si había cuáles eran los límites de este progreso material, si este progreso material era bueno para la sociedad en general, se empieza a considerar cuáles son las motivaciones de la acción humana. En general, se consideraba que los hombres actuaban motivados por pasiones y por intereses. Entonces, con pasiones se refería más a los comportamientos más instintivos o más dictados por la costumbre, y con los intereses a motivaciones más razonadas o racionales, que no se identifican necesariamente con una maximización económica, digamos, sino con actuar de una forma más racional y menos instintiva. Entonces, en general lo que se decía era que había como un balance entre las dos cosas, ¿no? En las motivaciones de la acción humana. Y la cuestión principal, no sé si principal, pero una de las cuestiones que se empiezan a estudiar es si todos estos comportamientos individuales, motivados tanto por las pasiones como por los intereses, tenían consecuencias positivas para la sociedad, promovían el bien público, o si estas conductas individuales podían ser nocivas para la sociedad. Entonces se empieza a imponer la idea de un papel civilizador del comercio, a discutir si el capitalismo socava los valores morales o si, al contrario, contribuye al progreso de la sociedad. Cuáles son los efectos del aumento de la riqueza. Es una época donde hay un aumento de la riqueza muy rápido, entonces un aumento del producto muy rápido, porque hay una especie de primera revolución industrial, entonces se empieza a difundir un poco
toda esta idea de que el aumento de la riqueza neta, debido a la profundización de la división del trabajo, podía generar un tipo de humano así más refinado, más honesto, dispuesto a solucionar los conflictos, cosa que a su vez facilitaría el funcionamiento correcto del mercado, digamos. No es que el interés individual se superaba, sino que la sociedad capitalista, según muchos pensadores de la época, canalizaba el interés individual hacia el progreso colectivo. Entonces había como una fe en la razón que iba a ayudar a canalizar todas las pasiones positivamente, de forma que no fuesen nocivas para la sociedad. Entonces, empiezan a darle mucha importancia a los autores a la relación entre la prosperidad económica y el progreso cívico. Y parte de esta fe en el racionalismo se refleja en la difusión de las enciclopedias, como las que le comenté antes de Diderot y d'Alembert, que es una de las más importantes y en la cual colaboraron muchos autores en las clases. Y bueno, donde querían, era una especie de ansias de recuperar todo el conocimiento existente en las distintas áreas en un solo lugar. Así que bueno, este es más o menos el espíritu de la época. Si leen Roncaglia, si lo leyeron, describe bastante bien el tema. Es una descripción un poco más amplia de las que yo les acabo de hacer. El primer autor que vamos a ver de la ilustración es Turgot, que es un francés, es un protagonista, el único francés del que voy a hablar ahora cuando veamos ilustración. Aunque obviamente hubo otros autores económicos, sino, porque en realidad, como les contaba, en esta época no existían los economistas a secas, en general la gente venía de otros campos de conocimiento, y la ilustración como movimiento intelectual se manifiesta en la literatura, en la pintura, en todo, no solo en economía. Hay también muchos avances en matemáticas, en física, entonces, bueno, es como una cosa bastante general. Bueno, uno de los principales autores que escribió sobre economía es Turgot, que representa una especie de puente entre la fisiocracia de Adam Smith, aunque algunos lo consideran todavía un fisiócrata, así que bueno, hay un poco de discusión sobre esto también. Fue un funcionario del gobierno francés hasta 1776, fue un gran liberal. Sus obras más importantes son las reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza. Era librecambista, pero no estaba de acuerdo con el absolutismo, como por ejemplo los fisiócratas, es ya una posición más cercana a Adam Smith. Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, que es otra obra importante que escribió parte de la riqueza de las naciones, decía que cada individuo era capaz de gobernar, era el más capaz que cualquier otro, digamos, de gobernar su propia vida. O sea, nadie sabía mejor que el individuo que es lo que tenía o lo que era mejor para gobernar su propia vida. También tenía esta idea, y entonces tomó como ministro muchas medidas de liberalización, por ejemplo, liberalizó el comercio de cereales, abolió los gremios de oficio. Por haber liberalizado el comercio de cereales, que era una medida que proponían los fisiócratas, muchos dicen que es fisiócrata porque dicen, bueno, hizo lo que querían los fisiócratas, y es verdad que fue influenciado por Quesnay, pero esta medida no es que la aceptó por ser fisiócrata, porque en realidad, o sea, sí pensaba que había que liberalizar todos los sectores económicos, porque era liberal, pero nunca aceptó la idea de que el sector agrícola era el único que podía generar un excedente, que es la idea principal del oficio. No estaba de acuerdo con la idea de esterilidad del sistema manufacturero ni de los comerciantes. Él pensaba que los fisiócratas no distinguían entre los comerciantes que solo deseaban libertad para comerciar y aquellos comerciantes que eran ignorantes y codiciosos, decía él. Entonces, bueno, los fisiócratas tenían que insistir un poco más en el principio de competencia y en el libre comercio, porque cada individuo conoce sus intereses mejor que nadie, y esta distinción los fisiócratas no la habían hecho, y si uno liberalizaba el comercio, naturalmente iban a prosperar los comerciantes mejores, digamos, y iban a ser excluidos por el mercado los que eran, como él dice, mezquinos, ignorantes y codiciosos. Una cosa interesante que desarrolló fue la teoría de los 4 estadios económicos, que la va a tomar Adam Smith, según la cual la historia de todas las sociedades pasa por 4 estadios, que son la caza, la cría de ganado, la agricultura y el comercio. Acá les puse más claro, después cuando veamos a Adam Smith lo vamos a ver mejor. Al igual que Quesnay, dividía la clase en sociedad agrícola, en agrícola, productores, manufactureros y terratenientes,
Y estaba de acuerdo con otros autores que vimos la vez pasada, con que el excedente en el sector agrícola era lo que permitía la división del trabajo, pero no consideraba que los otros sectores eran estériles, sino que había una especie de jerarquía y que gracias a que el sector agrícola producía un excedente, los otros sectores podían existir, digamos, porque podía haber gente que no producía alimento porque otro le producía el alimento, pero ese otro que producía manufacturas también era productivo, no era productivo solo el sector agrícola. Y otra cosa interesante es que si bien divide la sociedad como Quené en clase agrícola, productores manufactureros y terratenientes, dentro de cada sector separaba a los empleados de quienes organizaban la producción. Entonces, por ejemplo, en el sector agrícola van a estar los granjeros capitalistas, y los trabajadores del sector agrícola. En el sector de las manufacturas van a estar los emprendedores y los trabajadores también. Entonces, por más que tenga esta división parecida a la de Keynes, empieza un poco también a acercar o anticipar la división que van a ser los clásicos, que va a ser ya en trabajadores, capitalistas y rentistas. Y él va a insistir bastante en esta figura del emprendedor, que lo aleja del oficio de este sector. Así que bueno, esto es una de las, digamos, aportes interesantes. Para Turgot, lo que distinguía a los terratenientes del resto es que los terratenientes podían elegir cómo utilizar sus ingresos. Tenían las rentas y podían elegir qué bienes comprar, si ahorrar, etc. Y además eran la principal fuente de demanda. En cambio, por ejemplo, los trabajadores no podían elegir porque tenían salario de subsistencia y gastaban todo en alimento. El emprendedor agrícola tampoco podía elegir porque todo lo que recibía lo tenía que utilizar también para comprar bienes de subsistencia o para reinvertir en su empresa agrícola, y lo mismo los emprendedores manufactureros. En cambio, los que realmente podían decidir qué hacer con sus ingresos eran los terratenientes. Así que bueno, distinguió claramente el producto en dos partes, en la parte necesaria para asegurar la reproducción, que era lo consumido por los capitalistas del sector agrícola y manufacturero, es decir, los salarios que pagan, la ganancia, los intereses que pagan por los adelantos, etc. Y el excedente, que era el producto neto que estaba disponible. Distinguió claramente lo que sería el producto bruto del producto neto, digamos. Ya lo llamaríamos así. Y una idea muy interesante que tal vez sea como la principal innovación, digamos, de Turgot, es que si bien a veces habla de capital como capital en sentido físico, como maquinaria o herramientas para producir, o medios de subsistencia para los trabajadores, que era como hablaban la mayoría de los autores anteriores, ¿no? El capital era las semillas, no sé, la materia prima, por ejemplo, de la agricultura, o sea, las semillas o el trigo para la alimentación de los trabajadores, o los bueyes, o los caballos, o el arado, etc. Él también describe el capital como poder de compra generalizado, es decir, como un monto monetario que se puede emplear en distintas actividades. Esto es algo que no está muy claro en ninguno de los autores anteriores. En los fisiócratas siempre da la sensación de lo que circula no es dinero, sino montos de trigo o semillas. Y no queda muy claro el tema del flujo monetario, de la circulación monetaria. En cambio, en Turgot ya está claro que lo que circula la inversión, el ahorro, el ingreso, todo eran flujos monetarios, digamos. Así de simple como suena, no está tan claro en otros autores, y esto fue muy, muy enfatizado en cambio por Turgot. Y entonces esto le permite investigar las distintas formas en que se podía usar el capital. Acá les hice el esquemita, donde más o menos se ilustra esto. Entonces dice, bueno, el terrateniente, por ejemplo, o quien sea, tiene un capital y puede utilizarlo para distintas cosas. Por ejemplo, un inversor que utiliza su capital para comprar tierra, con esto se convierte en un terrateniente. Si lo usa para financiar adelantos para la industria, entonces se va a convertir en un emprendedor manufacturero. Si lo usa para financiar adelantos para la agricultura, va a ser un emprendedor agrícola. Si lo usa para invertir en comercio, entonces va a ser un comerciante. O si lo presta interés, va a ser un prestamista. Y así, entonces, el capital se puede mover entre diferentes usos de acuerdo a la ganancia que se obtenga cada uno de ellos.
Y la ganancia va a ser calculada como una proporción del capital invertido, que también ya es un concepto mucho más cercano al de los clásicos, no es un monto absoluto la ganancia, es una proporción. Entonces, cada uno de estos usos va a dar una cierta ganancia, va a tener también asociado un cierto nivel de riesgo, y así los inversores o los que tengan capital van a decidir en qué actividad les conviene invertir. Acá les puse una cita interesante, porque esto va a ser retomado por Adam Smith después, donde dice, tan pronto como las ganancias resultantes de un empleo del capital, cualquiera que este sea, aumentan o disminuyan, los capitales van a su dirección o son retirados de otros usos, o son retirados de este y van en dirección a otros usos. Es decir, que hay una especie de tendencia al equilibrio, de esto se deduce, digamos, ¿no? Es exactamente lo mismo, que hay una tendencia, digamos, a mantener una especie de equilibrio entre todos los sectores y a que la tasa de ganancia se equilibre entre los sectores. ¿Por qué? Porque apenas el rendimiento de una cierta actividad aumenta en relación a las otras, va a atraer capitales, y en cambio al revés, si el rendimiento de una actividad se reduce en relación a las otras, se van a ir capitales. Entonces, esto es una cosa que se parece bastante a la tendencia a la tasa de ganancia uniforme entre distintos sectores de la economía que ya van a postular los clásicos, y es una cosa, por ejemplo, que también citan en Marx. Y de todos estos posibles usos del capital, la que tiene un rol especial es la tasa de interés, porque establece un mínimo para las tasas de ganancia en los otros sectores. Si las ganancias, por ejemplo, en la agricultura, fuese menor a la tasa de interés, todos preferirían prestar la plata de interés que ir a invertir en una actividad agrícola que además tiene más riesgo, tal vez. Entonces, digamos, la tasa de interés para Truger era una especie de termómetro de la abundancia o escasez de capital. Si la tasa de interés era muy alta, entonces todos iban a poner la plata de interés y nadie iba a invertir en actividades productivas. En cambio, si la tasa de interés era baja, iba a permitir esto que hubiese también capital disponible para actividades productivas que no tuviesen un rendimiento tan alto. Así que bueno, esta es más o menos la idea del capital, que es interesante justamente por esto, porque ya adelanta mucho muchas ideas que vamos a encontrar en los clásicos. Y como les comentaba antes, como hicieron otros autores antes que él y como van a ser los clásicos, distinguía entre varios tipos de precio. Tenía por un lado el precio corriente, que era el precio determinado por la oferta y la demanda, lo que Adam Smith va a llamar el precio de mercado. Estaba por otro lado el precio fundamental, que era el precio determinado por el costo de producción, que se parece un poco al precio natural de Adam Smith, aunque no es lo mismo. Y este precio fundamental es el precio que es el mínimo para el precio de mercado. Si el precio de mercado cae por debajo del precio fundamental, es decir, por debajo de los costos de producción, no iban a estar dadas las condiciones para la reproducción del sistema, porque nadie iba a seguir produciendo si después el precio al que vende el producto es más bajo que lo que le costó producir. Así que bueno, el precio fundamental actuaba como un mínimo para el precio de mercado, pero además por la competencia, el precio de mercado tampoco puede situarse muy por encima del precio fundamental. Porque si el precio de mercado está muy por encima del precio fundamental, iba a querer decir que la ganancia en ese sector era muy alta, entonces ese sector iba a traer capitales, iba a aumentar la oferta, y entonces al aumentar la oferta, el precio se bien iba a caer, y se iba a acercar un poco al precio fundamental, que es exactamente el razonamiento que va a hacer. Así que el precio fundamental termina funcionando un poco como punto de equilibrio hacia el cual va a tender el precio corriente. Pero bueno, a pesar de sostener estas ideas sobre el precio fundamental, que es el costo de producción, o sea, precio fundamental asociado a la dificultad de la producción de un bien, también va a hablar en otras obras, en una obra que se llama Valor y Moneda, que no terminó, de lo que es el valor estimativo de un bien, que es una estimación subjetiva del valor. En este caso se va a referir al valor como un atributo que los individuos le dan a un cierto bien. Para esto se refiere a Galliani, que es un autor italiano que vamos a ver ahora, y lo que él va a decir es que dos bienes se intercambian si el valor estimativo que cada una de las partes de la transacción le atribuye al bien es distinta. Entonces, yo puedo cambiar esta tasa por esta regla que tiene otra persona, si yo estimo que el valor de la regla para mí es mayor que el de la tasa, si no, no lo voy a cambiar. Viceversa, si la otra persona acepta el cambio es porque estima que para él o ella esta tasa vale más que la regla. Entonces,
un intercambio se va a producir si hay una diferencia en el valor estimativo percibido por cada uno de los que están implicados en la transacción, y no tiene que ver con el valor intrínseco o con la dificultad de producción que tengan la tasa y la regla, digamos. Y esto parece un poco en contradicción con la idea de valor fundamental, entonces, que es una tensión que se va a ver un poquito más. Entonces, lo que dice mucho es que en realidad él no terminó la obra esta Valor y Moneda por la dificultad de conciliar su teoría subjetiva, esta teoría subjetiva del valor, con la idea del valor fundamental o del precio fundamental que tenía las obras anteriores. A grandes rasgos, la teoría subjetiva del valor es la que sostiene que el valor de una cosa no es intrínseco, sino que se le atribuye externamente a un sujeto, que puede ser el vendedor o el comprador. En cambio, las teorías del valor asociadas a la dificultad de producción dicen justamente que el valor de una cosa lo que se lo da es el costo de producción o la dificultad de producción, medida de alguna manera que no es siempre la misma. Por ejemplo, recuerden que habíamos visto que Cantillon lo medía por el valor de la tierra, que Petty lo medía por el costo de la tierra y del trabajo de producir un bien, Marx va a ser el valor del trabajo, pero bueno, digamos, la dificultad de producción o los costos de producción del bien, medidos de alguna manera, le van a dar un valor intrínseco y se van a intercambiar dos bienes que tengan el mismo valor intrínseco. En cambio, las teorías subjetivas del valor van a decir que el valor se lo atribuye los sujetos que realizan la transacción externamente. Así que bueno, son como distintos enfoques y lo que muchos dicen que le pasó a Turbo es que no los pudo conciliar y por eso no terminó Valor y Moneda. Pero bueno, es una tensión que va a estar siempre presente en la economía y que muchos autores vamos a ver que les va un poco, en general se van a inclinar por alguna de las dos opciones y los que intentan conciliarlo en general no van a llegar a poderlo conciliar estas dos visiones. Pero bueno, un poco la idea de precio de mercado y precio fundamental refleja un poco esta tensión, digamos. Es una cosa que después va a desaparecer ya en el marginalismo, esta distinción entre distintos precios, digamos. Así que bueno, para concluir un poco con Turgot, los aspectos más interesantes o que más nos acercan a la economía clásica es la división dentro de cada sector económico de trabajadores y asalariados, la noción de movilidad del capital entre distintos sectores con distintas tasas de ganancia que tienden a uniformarse, y la noción de ganancia no como monto absoluto, sino como proporción del capital invertido, o sea, una tasa de ganancia proporciona al capital que se invirtió, y una cosa que no es una innovación, pero que se mantiene y que va a seguir, que es la distinción entre el precio corriente y el precio fundamental. Esto bueno, es una cosa que ya venía desde antes y que vamos a ver que se encuentra. Así que bueno, estas más o menos a grandes rasgos las principales ideas de Turgot, que ven que por más que tenga muchas ideas diferentes ya a la fisiocracia, algunas cosas retoma de la fisiocracia, así que, bueno, algunos lo consideran un fisiócrata, pero bueno, en Francia como que está toda esta, digamos, este enfoque que está muy ligado a la actividad agrícola, también porque la sociedad todavía era bastante agrícola en comparación a Inglaterra. Y bueno, les quería como mostrar al menos un representante de la ilustración francesa para que vean las diferencias la ilustración en Inglaterra. Y, ¿qué era eso? Bueno, y el otro autor que les quería nombrar es Galliani, que es un autor italiano, que vamos a ver en detalle, pero bueno, lo nombro porque tal vez lo escuchen en algún momento nombrar por su obra más importante, se llama De la Moneta, sobre la moneda, pero además, bueno, fue un representante bastante importante de la teoría subjetiva del valor, entonces, bueno, se los quería nombrar porque puede ser que lo escuchen en algún momento, bueno, quiero que sepan que existe, digamos, aunque no lo podamos ver en profundidad. Es un autor italiano, como les decía, que nació en 1728, viajó mucho, lo enviaron a Nápoles a los 7 años para hacer una educación clásica, a los 15 ya estaba traduciendo obras de Locke, por ejemplo, sobre la moneda. Como decía, la obra más importante de Galliani se llama De la Moneda, es de 1751, pero bueno, también vivió muchos años en París, que fue el centro de la ilustración, esto es algo bastante común a estos autores, la mayoría pasaron algún tiempo en París. Él se lo considera uno de los
pioneros, digamos, de la teoría del valor basada en escasez y la utilidad, que luego iban a difundir algunos autores ya en el siglo XIX, y para poner justo la pregunta que me hacían recién, ilustró esto con la paradoja del agua y un balde de la arena de las costas japonesas. Decía, bueno, el valor se puede discutir solo en términos relativos porque es una proporción entre cuánto se estima la posesión de una cosa con respecto a la posesión de otra. Entonces dice que la utilidad en realidad no es algo intrínseco, es algo que uno le atribuye a todos los bienes, a todo lo que uno puede considerar útil. Ahora, lo útil es no solo lo necesario para la vida, la subsistencia, digamos, el alimento, etcétera, sino que cualquier bien que produzca placer es útil. Ser un cuadro, un balde de arena de las costas japonesas, que es el ejemplo que hace él, cualquier bien que a una persona le produzca placer, esa persona le puede atribuir un valor. Entonces la utilidad es la satisfacción de una pasión o la capacidad de un bien para proporcionar felicidad a un sujeto que le atribuye utilidad a ese bien. Entonces la escasez va a ser la relación entre la cantidad de una cosa y el uso o la utilidad que se le atribuye a esa cosa. Entonces lo que va a decir él es que en general cuanto más útil es un bien, más abundante es y menor va a ser su precio, y viceversa. En general, cuanto menos abundante es, mayor va a ser su precio y menos útil. Como por ejemplo, un balde de arena en las costas japonesas. Es una cosa que es inútil en el sentido, útil en el sentido de Galiani, porque el que lo compra es porque le da placer tener un balde de arena en las costas japonesas, pero no es esencial para la vida y es muy escaso, entonces va a tener un precio muy alto. En cambio, el agua, que es esencial para la vida, y uno tal vez esperaría que sea valorado más, va a tener un precio muy bajo porque es muy abundante. Lo que importa es la abundancia, la relación entre la abundancia y el uso, y el valor que es la utilidad que se le atribuye, y no simplemente cuán útil es o no es para la vida humana ese bien. Es una idea que bueno, en la teoría subjetiva del valor va a ser muy común, digamos, esto. En general, igual dice que el valor depende de múltiples causas, no de una sola, pero bueno, a lo largo de la historia del pensamiento siempre vamos a ver que conviven un poco estas nociones subjetivas del valor con las ideas más objetivas, la idea objetiva del valor, que dicen a veces que es la del valor asociado a la dificultad de producción. Así que bueno, esta es como una de las cosas por las que es conocido Galiani, y la otra es por aplicar por la sociedad sobre el valor de la moneda. La moneda la va a tratar como un bien particular, no voy a profundizar en la moneda, obviamente es como, la moneda a lo largo de la historia del pensamiento económico es un tema súper amplio, casi todos los